Hola, en este video vamos a hablar sobre los amplificadores diferenciales con carga activa. ¿Por qué nos interesa hacer un amplificador diferencial con carga activa? Bueno, la ganancia es muy alta, no la obtendríamos con una carga resistiva. Hablemos del análisis en DC. Las dos primeras expresiones relacionan la corriente de colector con las tensiones de colector a emisor y el voltaje Early. Manipulando estas ecuaciones llegamos a una buena aproximación que relaciona las tensiones entre colector y emisor con las tensiones de Early. La tensión BREP, es decir, la que se reparte en los transistores, es la suma de BS4 y BCE2. Así podemos expresarla como está en pantalla. El análisis AC es un poco largo y requiere varias aproximaciones. Si te gusta obtener resultados súper exactos, puedes hacer los nodos del circuito. Tendrás que hacer algunas equivalencias, simplificaciones y aproximaciones para llegar a un resultado como el que está en pantalla. También puedes programarlo utilizando una herramienta como MATLAB, Octave o Scilab. Para analizar un circuito, halla la corriente de polarización y con esta todas las demás. Calcula las tensiones entre colector y emisor. Calcula las constantes del modelo. Y por último, calcula la ganancia. En este ejercicio vamos a calcular la ganancia de este amplificador. Este cuenta con una fuente espejo de corriente para polarizarlo. Ten en cuenta los datos que están en el enunciado. La corriente en R1 se relaciona con la corriente en el colector del transistor 6 mediante la expresión 1. Usando la ley de tensiones de Kirchhoff llegamos a la expresión 2. Así obtenemos la corriente de polarización al igualar 1 y 2 y despejar IC. La corriente se divide igual en Q1 y Q2, así calculamos las corrientes IC1 e IC2, multiplicando las corrientes de los emisores por beta sobre beta más 1. IC4 es igual a IC2. IC3 es aproximadamente igual a IC1, pero si quieres puedes calcularlo. La tensión en el colector 6 se calcula utilizando LV que da de nuevo, desde la base de Q1 hasta el emisor. BCE6 se calcula utilizando este valor y restándole el valor de la fuente VDD, es decir, menos 5 voltios. BCE1 se calcula haciendo el lazo desde la fuente VCC de 5 voltios hasta el colector de Q6, pasando por Q3 y Q1. BCE2 se calcula utilizando la expresión que vimos anteriormente, donde la tensión que se reparte es BCC menos BCE6. BS4 se calcula haciendo el lazo desde BCC hasta la fuente VDD pasando por Q4 y Q2. Las constantes del modelo se calculan utilizando las ecuaciones que ya hemos visto en otros videos para RO y GM. No calculamos RPi porque no lo requerimos. Finalmente calculamos la ganancia. Como ves, es bastante grande en comparación a lo que hemos visto en otras configuraciones. Simular siempre es muy importante. Esta simulación fue hecha en Cooks. Fíjate en la ecuación que escribí en la parte inferior derecha de tu pantalla. Es muy importante para poder graficar los resultados. En la gráfica vemos una ganancia de 64.5 decibeles, que equivale a 1678.8 voltios sobre voltios, algo inferior a lo que calculamos, pero claro, eso se explica por las aproximaciones que hicimos. Esta equivalencia se halla teniendo en cuenta que la ganancia en decibeles es igual a 20 por el logaritmo en base 10 de la ganancia en voltios sobre voltios. Contáctame a través de mi correo electrónico o mis redes sociales. No olvides visitar mi canal de YouTube y el de otros tutores de tu interés. Me encuentras en la sala de estudio B del edificio Julio Garavito los lunes de 11 a 1. Para una tutoría más eficaz, escríbeme indicando el tema de tu interés.